tiene hay mucha semejanza con la circulación del adulto. Teniendo fresca la explicación de la circulación adulta, vamos a ver entonces cómo trabaja el feto. Necesitamos entonces saber, es algo obvio, pero quiero resaltarlo, el feto está en vida intrauterina en un medio líquido. Es como un buzo que está sumergido en agua. Así es que eso ya cambia un poco la manera de cómo recibir oxígeno y de cómo recibir nutrientes. Al estar sumergido, obviamente, no puede tomar oxígeno por sus vías aéreas y obviamente no puede tomar nutrientes a partir de la vía digestiva. Entonces, para eso el feto tiene este órgano adicional, este órgano fetal, que es la placenta. La placenta entonces del feto, obviamente no es de la madre, la placenta fetal está diseñada justamente como una ventosa que se adhiere al interior del endometrio del útero, se pega. Y ahí esa adherencia se llama placentación. Cuando vean materias futuras, les van a enseñar qué tipos de placentación hay en cada especie. Pero siempre la placentación tiene una función clara, y es el intercambio entre la sangre materna y la fetal. ¿Cómo logra eso? Ella, adherida al endometrio del útero, entonces debe tomar oxígeno, nutrientes y anticuerpos que le suministre la madre. Por lo tanto, en esa placenta debemos iniciar el flujo sanguíneo ya de esos nutrientes, oxígeno y anticuerpos y llevarlos hacia el corazón del feto, y así como en adulto el corazón repartirá esos elementos a todo el cuerpo. En este caso el cuerpo fetal. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué necesito yo? ¿Una arteria o una vena que lleve la sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia el corazón? ¿Será una arteria o será una vena? Si voy hacia el corazón, es una vena. Así de que notamos entonces que en la placenta se origina la vena umbilical y ella se dirige al hígado del feto, que es justamente el lugar receptor de oxígeno, nutrientes y anticuerpos en el feto. Fíjense, el hígado siempre es el que recibe los nutrientes. Entonces es la vena umbilical, y vemos que es solo una, es impar, es solo una. Inicia en placenta. Su flujo, como toda vena, centrípeto y no tiene pulso. Entonces acá cabe anotar nuevamente, fíjense que hay venas que llevan sangre arterial. En adulto vimos cuál arteria lleva sangre, perdón, cuál vena lleva sangre, o venas llevan sangre arterial. ¿Cuáles? Las pulmonares. Venían de los pulmones hasta la aurícula izquierda con sangre riquísima en oxígeno, y son venas pulmonares llevando sangre arterial. Ahora vemos otra vena haciendo lo mismo, la vena umbilical. Estamos en el hígado y sabemos ya que del hígado debemos llevar esos nutrientes hacia el corazón. Vamos a utilizar la vena cava craneal, y para llegar a esa vena cava craneal que usa el hígado. Venas hepáticas, desembocando en la vena cava craneal. Así de que esta mitad posterior de la vena cava caudal o inferior en un bípedo no tiene nutrientes, está muy escasa en nutrientes, pero de este punto en adelante, esa vena cava caudal está riquísima en nutrientes y oxígeno, etc. Entonces ahora, aquí tenemos un problema en el feto, y es el siguiente. Estoy en la aurícula derecha con oxígeno y nutrientes. Y si bajo de aurícula derecha con ese oxígeno y nutrientes al ventrículo derecho, pues voy a perder oficio, porque del ventrículo derecho me dirijo a pulmones, y
para qué voy a ir a ellos si ya estoy lleno de oxígeno? Entonces el feto tiene un mecanismo acá. Todos unimos ese mecanismo. La ventana o agujero oval, ¿no es cierto? Y pasa la sangre que venía por la vena cava caudal, pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda. Ahora sí ya estamos más ubicados, porque estoy llegando al lado izquierdo del corazón, que es justamente donde necesitamos que esté todo el oxígeno y nutrientes para repartirlos a todo el cuerpo. Entonces el ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el ventrículo derecho. Bueno, entonces bajemos al ventrículo izquierdo con esa sangre riquísima en oxígeno y nutrientes. No sé si vamos bien o si ya se perdieron. Placenta, vena umbilical, hígado, venas hepáticas, vena cava caudal, aurícula derecha, ventana oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y estando en el ventrículo izquierdo, ¿por dónde salgo? Por la arteria aorta ascendente. Entonces, salgamos de dicho ventrículo por esa arteria aorta ascendente. Y sabemos que ella abre camino hacia cuello y cabeza con el tronco brachiocefálico y a tórax, abdomen y miembros posteriores con la arteria aorta descendente. ¿Listo? Ya se formarán las carótidas, las axilares, todo lo que ustedes quieran. Entonces, flujo centrífugo, repartimos una parte de la sangre hacia acá y la otra parte de sangre hacia acá. ¿Listo? Logramos una transmisión. Y ya estando en el tronco brachiocefálico y arteria aorta descendente, pues nos repartamos todo ese oxígeno y nutrientes a los tejidos. Ahora hay que devolver la sangre ya usada hasta la placenta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, resulta que fisiológicamente, eso se les explica mejor en fisiología, la sangre del feto no es así tan exacta como en el adulto, de que decimos esta sangre es arterial, rica en oxígeno, nutrientes, y esta sangre es venosa, pobre en oxígeno y en nutrientes. No es así el feto es una sangre mixta, tiene un poquito de todo, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que la arteria aorta descendente va repartiendo oxígeno, nutrientes, todo lo que usted quiera, el tronco brachiocefálico, todo lo hace, pero es sangre mixta. Y mientras reparte, bueno, se va empobreciendo en oxígeno y nutrientes hasta que finalmente acá, en la parte terminal, vamos a encontrar en la pelvis unas ramas que después se explicarán si es que el tiempo lo permite, pero de la arteria aorta descendente, después de unas ramas, vamos a sacar dos arterias umbilicales, una y dos. Y noten que pasan por los lados de la vejiga. Entonces, las arterias umbilicales ya traen sangre pobre en oxígeno y muy pobre en nutrientes, y sale por el cordón umbilical, dirigiéndose a la placenta donde termina. Entonces, una y dos. Así de que ya tenemos completa la ruta de la circulación desde la placenta hacia el feto y del feto hacia la placenta.
Fue muy fácil el recorrido. Por eso es importante que antes de estudiar circulación general sepan bien la circulación de la voz. Entonces, el recorrido básico fue placenta, vena umbilical, hígado, venas hepáticas, vena cava caudal, aurícula derecha, ventana oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta ascendente, empalmamos hacia todos lados, tronco brachiocefálico, arteria aorta descendente, con su flujo centrífugo, tiene pulso, y salimos por las arterias umbilicales. Díganme, hasta el momento, ¿cuántas estructuras tiene el cordón umbilical? ¿Cuántas? 3. 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Listo. Observen el feto. Díganme cuál de sus 4 compartimentos cardíacos no se ha usado. El ventrículo derecho. ¿Y por qué no lo usamos? Porque, repito, el pulmón no está trabajando, incluso hasta ahora se está formando, desarrollando. Llega un poquito, pero para ustedes siempre les digo así, muy radical para que entiendan fácil. Ahora vamos a usar ese ventrículo derecho. La manera de hacerlo es, ¿qué vena cava falta usar? Entonces vamos a colocar la vena cava craneal. Saben que ella se forma con la unión de las venas yugulares y las venas axilares. Bueno, hoy están en las venas, todos los que quieran. Y ya tenemos aquí formada a la vena cava craneal, desembocando al igual que la caudal en la aurícula derecha. Vimos hace breves momentos de que la sangre circulante por vena cava caudal desvía por ventana oval, mientras que la sangre que viene por vena cava craneal no usa ventana oval y baja de aurícula derecha a ventrículo derecho. Ahora estamos ya en este ventrículo que no habíamos usado. ¿Qué vaso sanguíneo se origina en el ventrículo derecho para alejar la sangre del corazón? Entonces vamos a salir con la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es enorme en diámetro, es incluso la de mayor diámetro en el cuerpo, y se dirige a los pulmones. Entonces, dense cuenta que acá hay algo bastante interesante. La sangre que va al ventrículo derecho es poca porque va a dirigirse a pulmones, mientras que la que está al ventrículo izquierdo es bastante voluminoso, tenemos que repartir a todo el cuerpo. Bueno, aquí tenemos entonces esa sangre en la arteria pulmonar y se dirige a pulmones. Vuelve y aparece un problema. Los pulmones fetales no están trabajando, están quietos. Y repito, hasta ahora se están desarrollando. Así de que ese enorme volumen que venía por esa arteria pulmonar, ese enorme volumen de sangre, no puede ser recibida por esos pulmoncitos que hasta ahora se están desarrollando. Reciben un poquito para usar ese oxígeno, esos nutrientes, y seguir formando pulmones. Pero nos sobra mucha sangre. ¿Qué hacemos con ellos? El feto, nosotros mismos tuvimos eso, un conducto que toma la sangre sobrante que no reciben los pulmones, se le llama conducto arterioso, y dirige esa sangre sobrante desde la arteria pulmonar, que es esta que vimos acá. ¿Sí? Esa sangre sobrante la coge de la arteria pulmonar y la lleva hasta ¿dónde? La arteria aorta descendente. Y estando en aorta descendente, seguimos después de unas ramas por las arterias umbilicales y termina la placenta. Hemos hecho ya el recorrido completo usando todas las vías posibles. Usamos corazón, usamos pulmones, usamos la parte portal,
aunque no había dieta, pero se llevó nutrientes al hígado por medio de la vena umbilical. Entonces, a ver, para una décima, que está de momento, ¿quién lleva sangre desde la placenta del feto? ¿Quién me lleva la sangre desde acá? Estos elementos verdes, llévenlos hasta el cerebro del feto. ¿Quién lo hace? Entonces les ayudo con la parte difícil. Placenta. ¿Quién sigue? ¿Quién va a hablar? A ver, dale. Placenta. Vena umbilical, el hígado. Espera, voy señalando lo que vas diciendo. ¿Qué me hicieron mi bastón? Placenta. Vena umbilical. Hígado. Venas hepáticas. Venas hepáticas. Vena cava caudal. Vena cava caudal. Atrio derecho. Bueno, muchos autores dicen atrio a las aurículas. No estoy de acuerdo. Atrio es la cúpula interna del techo, ¿cierto? Entonces, en inglés sí, a la aurícula le dicen atrio, pero no digan aurícula. Entonces, aurícula derecha, auricular oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria, aorta, ascendente. Voy a observarlo. Tronco brachiocefálico, tronco bicarotídeo, arterias carótidas, ¿cierto? Bueno, listo. ¿Entendieron? Ahora, ¿quién gana otra décima? Y devuelve esa sangre del encéfalo a la placenta. Listo, preguntar. Ahí les queda. ¿Cómo será llevar sangre del encéfalo del feto a la placenta? Entonces, venas. ¿Cuáles son las venas del encéfalo? Las que recogieron toda la sangre del encéfalo. Ya lo vimos, ¿no? Aquí ya vimos encéfalo. Seno transverso, seno venoso longitudinal dorsal y el seno cavernoso décimo. Vimos que hay en el encéfalo tres senos venosos claves: seno venoso longitudinal dorsal, seno transverso y el seno cavernoso. ¿No es cierto? Bueno, y eso, pues obviamente, busca viaje por venas emisarias, se llaman así, hacia la vena cava craneal o cava caudal. A la vena cava craneal. ¿Cómo llego a la vena cava craneal desde la cabeza? Por medio de las venas yugulares, ¿cierto? Bueno. Ahora vamos a ver, obviamente acá no voy a hablar de una aplicación intramuscular ni una aplicación vía aerógena, estamos dentro de un útero. Bueno, el feto, como les decía, está aquí dentro empacado en unas bolsas de agua, ¿no es cierto? Y son dos. Vamos a ver entonces cuáles son. Uno, la que está más cerca al feto, viene así. Ya se acabó el marcador. Tocará subirle a la matrícula para que me den el marcador. Entonces, se llama amnios. Contiene líquido amniótico riquísimo en proteínas, así de que es un líquido bastante viscoso, lubricante y nutritivo. Amnios, con su líquido amniótico. Entonces, ahí la bolsa más cercana al feto. Luego viene otra bolsa.
Y es la que primero se rompe en el momento del parto y se llama alantoides. Aquí vemos una zona de transición, una zona de adherencia entre esas dos bolsas. La llaman corium, pero en este caso fetal, ¿cierto? Porque hay un corium en nuestras uñas y en los cascos. Bueno, pero son dos bolsas de agua, amnios y alantoides. El feto entonces, durante gestación, cada una de esas bolsas cumple varias misiones. Amnios, en contacto directo ese líquido amniótico con el feto. Está tan en contacto que justamente ahí es donde está el feto en suspensión. Ese líquido amniótico, ya cuando el feto está formadito, penetra por todos los orificios naturales, es decir, por los ojos, las fosas nasales, los oídos, las vías digestivas y urinarias, etc. Penetra. Y penetra tanto que llena todos los conductos de esos orificios. Así es que todo el tracto digestivo y respiratorio está lleno de líquido amniótico. ¿Y por qué razón esos tractos se llenan de líquido amniótico? Repito, es nutritivo, es lubricante. Porque son conductos que se están desarrollando. Si no tuviesen algo adentro, ¿cierto? Se pegan sus paredes y no podrían completar su desarrollo. Entonces, todos estos conductos estarán llenos de líquido amniótico. Aparte de eso, es viscoso. Aparte de eso, como es viscoso, mantiene temperatura. ¿Qué logra entonces el líquido amniótico? Aparte de lubricar y nutrir las superficies internas y externas del feto, logra también amortiguar impactos. Una hembra gestante, pues obviamente puede saltar, puede moverse y esos son impactos. Lo mismo con el alantoides, se están amortiguando impactos y manteniendo una temperatura estable sobre el feto. Ustedes han visto o han sentido, si han ido a la costa, cuando se mete uno al mar en las horas de la tarde, se siente tibio, demostrando que el líquido conserva más tiempo la temperatura que un gas. Así de que mantiene una temperatura estable sobre el feto, lo aísla de ruidos, ¿no es cierto? Todo eso hace el amnios y los alantoides. Pero el amnios, a diferencia del alantoides, está lubricando y nutriendo todos los tejidos fetales. Ahora, alantoides. Durante la gestación está guardando toda la orina fetal, y por eso lo dibujé en amarillo. Ahí es donde se colecciona toda la orina que los riñones del feto están produciendo mientras él termina su crecimiento. Las gestaciones, por muy cortas que sean, por ejemplo, en roedores de unos 15, 21 días, es un tiempo demasiado largo para que esta minúscula vejiga almacene esa vejiga que produce durante ese tiempo. Por eso la vejiga pide ayuda. La vejiga fetal se apoya en esa bolsa de agua llamada alantoides, llevándole la orina que no pudo almacenar, llevándola acá por el uraco, ¿no es cierto?, que va adentro del cordón umbilical y él termina acá en el alantoides con toda esa orina sobrante excedente del feto. ¿Listo? Así se llenó el alantoides. Eso fue durante gestación. Ahora, ¿qué funciones cumplen las bolsas de aguas en el momento del parto? El feto completó su desarrollo y en el momento del parto deja de producir unos químicos hormonales que inducían al ovario a evitar el parto, pero ya estando desarrollado el feto deja de producirlos y se provoca ya la contracción uterina. Al contraerse el útero, inmediatamente se provocará después de unos minutos el rompimiento de estas bolsas de aguas, lo que llaman ruptura de fuente. ¿Sí?
¿Cuál de esas dos bolsas va a la superficie? ¿Cuál va primero? El alantoides. Entonces la primera bolsa de aguas que se rompe es el alantoides. ¿Qué sale? Orina, ¿no es cierto? Orina fetal. Esa, fíjense por qué la naturaleza colocó de primeras en la superficie al alantoides. Esa orina no se va a desperdiciar. Esa orina va a salir con presión por el canal del parto, así de que dilata y limpia el canal del parto. Hecho eso, enseguida pues siguen las contracciones uterinas y se rompe el amnios. Y como les decía, el líquido amniótico es viscoso, lubricante. Una vez limpiado y abierto el canal del parto, ahora el líquido amniótico que sale a presión lubrica ese canal del parto. Por eso es tan resbaloso un feto y siempre pediremos toallas o alguna cosa áspera para poder recibir al feto y que no se nos caiga al suelo. ¿No es cierto? Después de que se liberaron las bolsas de aguas, ¿qué sale? El feto. En especies terrestres, es decir, que vivimos sobre continentes, lo primero que debe salir obviamente es la vía respiratoria. Así de que en mamíferos terrestres sale la cabeza, ¿no es cierto? De tal suerte que apenas ella sale, ya busca que se libere las vías aéreas de todo el líquido amniótico y mucosas que había quedado adheridas. Así es que el registro, la tráquea, los bronquios, el esófago, el estómago, todo estaba lleno de líquido amniótico. Al sacar su cabeza, entonces ya empieza por fuerza de gravedad, a liberar esos líquidos. ¿Sí? Además, la contracción contra el canal del parto está empujando, despichando para que, como cualquier bombita que despicharlo, libere todos los líquidos que contiene adentro. Bueno, salió la cabeza. Después sale el cuerpo del feto. Luego, ¿qué saldrá? El cordón umbilical, ¿cierto? Cabe anotar, les dije que en terrestres sale primero la cabeza. Díganme ejemplos de mamíferos acuáticos. Las ballenas, los delfines, los cachalotes, las marsopas, los narvales son mamíferos. Entonces, ¿qué pasará si en ellos saliera primero la cabeza? No podrían respirar. Se ahoga. Tiene que sacar primero la cola. Y mientras saca la cola y la está batiendo ahí, tratando de salir, ¿no es cierto? Coge fuerza la aleta y ya cuando saca la cabeza ya puede el animalito ir a la superficie. Volvamos acá. Salió el feto, luego sale el cordón umbilical y luego ¿qué sale? La placenta. ¿Cómo? Sale la placenta. Parto, cojan la placenta y revísenla, que esté completa. Mire, le falta un pedazo. Ah, carajo, quedó algo de placenta adentro. Entonces se les va a enseñar cómo se trata a esa hembra parturienta para sacar los sobrantes de placenta que quedaron adentro. No podemos dejarlos adentro, ya es un cuerpo extraño y se contamina. Bueno, el feto ya ha empezado a respirar. Ha empezado a respirar. En el momento en que realiza su primera inspiración, ¿no es cierto? Ya habiendo liberado todo el líquido amniótico de vías aéreas, inmediato ya en humanos y animales ocurre algo mágico. Tejidos que eran conductos y tejidos que eran boquillas, etcétera, válvulas, se empiezan a cerrar porque ya no las necesita ese neonato. Entonces, lo primero que va a pasar cuando nació el feto es que se rompa o se corte el cordón umbilical, ¿no es cierto? O se rompe o se corta el cordón umbilical.
Al romperse el cordón umbilical, todo el flujo que había en su interior, ya sea centrípeto y centrífugo, queda interrumpido. Ustedes han visto en las mangueras, en los tubos que se utilizan para impulsar fluidos, como cuando se cierra la llave, por ejemplo, en una manguera de jardín, inmediatamente se colapsa. Entonces pasa lo mismo acá. Fíjense que al cortar el cordón umbilical ya no hay flujo. Por lo tanto, la vena umbilical pues ya no tiene flujo, entonces se cierra. Las arterias umbilicales, se interrumpió el flujo, ya se cierran las arterias umbilicales. Así de que la vena umbilical que quedó adentro del feto, ese pedacito que quedó adentro del feto, se cerró. Todo esto se bota. Todo esto del ombligo hacia afuera se pierde. Pero esto que quedó del ombligo hacia adentro se guarda. Y lo que era un conducto antes ahora se vuelve un ligamento, porque se forma con un cordón cerrado. La vena umbilical se transforma en el ligamento redondo del hígado. En nuestro abdomen, acá desde el ombligo, vamos a notar cómo sube un cordoncito hacia el hígado. Se llama ligamento redondo del hígado. Era la vena umbilical. Perfecto. Mire este pedacito de arterias umbilicales, también se cierra y quedan pasando por los lados de la vejiga. Ahora las vamos a llamar ligamentos redondos de la vejiga. Ya llevamos 3 ligamentos que se han formado apenas se cortó el cordón. Ahora empezó a usar pulmones, así de que la sangre que venía por la arteria pulmonar a pulmones ya es recibida en su totalidad por él. ¿Cómo se llamaba este verde? Conducto arterioso se cierra. Todos tenemos ligamento arterioso ahora. Entonces se transforma en ligamento arterioso. Y quedó uniendo ese ligamento arterioso a la arteria pulmonar con la arteria aorta descendente. Así puede usar ya los pulmones en su totalidad. Y ahora cerremos la ventana o agujero oval y se transforman, todos tenemos ahora una depresión rugosa con una cicatriz y se le llama fosa oval. ¿Okay? Ahora, eso ocurrió en unas pocas horas, queda completo todo eso. ¿Qué pasará si alguna falla se produce en esos cierres y transformaciones de esos órganos fetales? Entonces van a notar que se mezcla la sangre. Se mezcla la sangre. Y en humanos se conoce eso como el síndrome del niño azul. Está mezclándose la sangre y vemos entonces que su piel, sus mucosas, los dedos se le ven morados. Eso indica que se está mezclando la sangre. Y tristemente hay que hacer una cirugía de tórax abierto en ese recién nacido para cerrar lo que haya fallado. Los que quieran profundizar un poquito en ese tema pueden leer Tetralogía de Palabras. Bueno. Ahora, ya con eso vamos a hablar de 2 términos finales, y es órganos transitorios y órganos rudimentarios o vestigiales. Órgano transitorio es el que cumplió un trabajo y con el tiempo desaparece sin dejar rastros. Eso es transitorio. Así como ustedes vienen y firman la lista y desaparecen sin dejar rastros. ¿Ya se escribieron todos en la lista? Bueno. Órgano rudimentario o vestigial. Esto ya es otra historia. Órgano rudimentario o vestigial es el que trabaja durante un tiempo y con el tiempo después tiende a desaparecer o se transforma en otra cosa, pero deja rastro, siempre hay un rastro que ha dejado. Eso es un órgano rudimentario o vestigial. Miremos el feto ahora. Nació. Noten que hay cosas que se pierden y desaparecen sin dejar rastro, y otras que desaparecieron o se transformaron pero dejaron una huella.
Díganme ejemplos de órganos transitorios que conozcan, no solamente vegetales, hay también de adultos, órganos transitorios. La placenta, díganme, ¿es transitoria o es rudimentaria? Transitoria. Que es transitoria, desapareció sin dejar rastro, yo no tengo ningún rastro de placenta por acá. ¿Qué otro órgano es transitorio? Profe, yo tengo ahí una duda. O sea, igual, De comprimido. profe, ¿El ovario? Dejo rastro. profe, el timo que se reduce, o sea, él sería. El timo en varias especies, por ejemplo el caballo, desaparece sin dejar rastro. Así es que el timo es un órgano transitorio. Pero acá, díganme órganos transitorios, que si son más obvios. Las bolsas de agua. Pues que por ahí ven vestigios de sus bolsas de agua. Cuando se busca el y acá me quedó un vestigio de las historias y de agua. Esos son órganos transitorios. Ahora díganme órganos rudimentarios, también hay una cantidad. Pero entonces no digas el oval, dices la fosa oval, es decir, cuando el brazo se rompe. ¿El cordón umbilical es transitorio o es rudimentario? Rudimentario porque es un ombligo, pero no es el cordón umbilical el que vamos a decir que es rudimentario, es el ombligo, el rudimentario. A ver, falso o verdadero. La placenta es un órgano rudimentario vestigial. Falso. Falso. Es más, hay cosas tan falsas que escribo en esos enunciados que pueden decir re falso. Dígame, la ventana oval es un órgano transitorio. Falso. La fosa oval es un órgano transitorio. Falso. La fosa oval es un órgano rudimentario. Verdadero. Falso o verdadero. El conducto arterioso es un órgano rudimentario. Falso. Mientras esté funcionando no puede ser rudimentario. Así es que el enunciado correcto sería el ligamento arterioso es un órgano rudimentario. Recuerden que rudimentario es lo mismo que vestigial. Bueno, circulación fetal, fin.